Bienvenidos a una edición más de Coffee Brain. Esta es la tercera y última parte de este tema tan importante que es sobre la Navidad lo que representan estas épocas hacia los duelos. Mercedes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Pita, bienvenida. Es que me quedo pensando, ¿no? O sea, esto es como en el duelo reciente, pero ¿qué pasa con esta gente, ¿no? Estas personas que en algún momento, hace muchos años tuvieron una pérdida en estas épocas y entonces se convirtieron en los perfectos Grinch? Okay. O sea, es el Grinch perfecto porque hace muchos años tuvieron una pérdida y entonces año con año es lo mismo, ¿no? Es un rechazo completo a la Navidad. Es que se fue. Sí, lo que sucede eso desde el principio, es lo que les estoy diciendo. O sea, cuando no resuelves el duelo al principio, corres como ese riesgo de irte amargando. Sí, bueno, acuérdate fiestas. que el duelo no se resuelve de un día a otro, ¿no? Sino que es un proceso y de hecho es un proceso que no lo debemos de llevar con calma. Pasitos chicos pero firmes. Entonces, ¿qué pasa? Murió tu familiar a lo mejor en enero, vamos a ponerle, ¿no? O febrero. Y viene la primer Navidad. Hay que animarnos a hacerla, pero cuando la familia o la persona decide evadirla porque no puedo, bueno, hay que darle todavía ese crédito, es la primer Navidad. Y cuando ya pasaron 20 años. Espérame, pero finalmente, al final de cuentas es evasión. Okay. ¿Qué pasa el siguiente año? Va a ser más difícil porque ya ni tienes tan cercana tu red de apoyo, porque ya pasó más tiempo y se asume que tú ya estás súper bien. Y vas a tener que enfrentar esa fecha ya sin esa contención social, pero la vas a tener que enfrentar. ¿Qué es lo grave? Que hagas de esa evasión un hábito, porque son los Grinch eternos, porque ya lo vas haciendo un hábito. Un día, la primera vez evadiste y le hiciste al escapismo, ¿no? Te fuiste de viaje o no celebraste nada, o te metiste a la cama y saliste hasta que pasaron las fechas. Pero va a volver la época. Va a volver la época y la vas a tener que volver a enfrentar. Y si tú vuelves a hacer eso, pues lo que corres el riesgo es que estás haciendo ya un hábito de evasión de tu duelo. Claro, y esto termina llevándose no solamente a una época como la que se acerca, ¿no? Que es la Navidad, sino incluso aniversarios, cumpleaños, como a la vida social en general. Afortunadamente, ¿no? La vida está llena de momentos familiares y no solo la Navidad. Digo, a mí me gustaría que fueran más, la verdad, y más en estos tiempos en los que cada vez se privilegian menos los espacios familiares, pero bueno, afortunadamente hay cumpleaños, hay aniversarios como dices, hay fechas especiales, ¿no? Entonces, no duran temporadas tan largas y a lo mejor eso es como el tema de la Navidad, que es la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes, y pues sí, es como un mes de festejos, ¿no? Y a lo mejor eso lo hace más impactante para los que tienen un duelo ahí, pero es un duelo que los acompaña el resto del año y en el resto de las situaciones. Sí. Y yo creo que algo bien importante que no hay que perder de vista, que quizá en parte tenga que ver con los duelos, pero en parte no, es esto que le llaman el blues navideño, ¿no? Este cambio en el estado de ánimo que mucha gente que tiende a la nostalgia suele tener, ¿no? Que a veces lo divide una delgada línea entre la depresión clínica y el cambio de ánimo por las fechas, ¿no? Que quizá en un ambiente tropical como en el que estamos acá, ¿no? De pronto, aunque sí nuestro ciclo de luz-obscuridad no es tan prolongado como lo serían en los países que están en el extremo de los polos, y aparte tenemos, aunque estamos a 22 grados, todavía tenemos solecito. Sí hay personas que son mucho más susceptibles, son mucho más vulnerables a que en esta época del año pueden aparecer estos síntomas de nostalgia, de tristeza, sin necesariamente tener un duelo y que a veces está relacionado solamente al clima o solamente a la exposición a la luz. Oye, eso de ciclo luz-oscuridad me encanta, porque justo estaba pensando cómo una época más feliz que las demás da apertura a que esa parte más oscura, más triste, también aflore. Pero cómo eso mismo puede ser posibilidad de que otra vez la luz vuelva a estar. Entonces, ahorita que lo dijiste, dije, de ahí soy. Pero fíjate la perspectiva que le das, Lupita, cómo de esa luz surge, cómo de esa oscuridad surge esa luz. Y es precisamente lo que hay que hacer. Por eso es que hay que planearlos con tiempo estas fechas. Son una vez al año, no las podemos evitar. Y si estás en un duelo muy fuerte, aprovechémoslas. Pues, la verdad es que aprovecharlas para sanar, para sanar y sobre todo para dar ese brinco. Darnos esa dosis de familia. Sí, darte esa dosis de familia y esa dosis de medicina también.
Estas fechas a eso son, mira, ya cuando acaben las fechas te vas a dar cuenta que sobreviviste y que ya pasaron. Y que probablemente estás mejor. Sí, y verlo con esa idea, van a pasar, o sea, no son eternas, lo tengo que enfrentar, pero va a pasar. En un abrir de ojos y abrir y cerrar de ojos, va a pasar la época, va a pasar las fechas. Y vas a estar mejor. Ahora, si tienes que ir, no quieres, pero vas, y ahí tienes toda la mejor disposición, pero estás explotando del dolor, de la emoción, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues respira profundo, concéntrate un poquito en tu respiración, déjate sentir la emoción y vas a ver que en 5 minutos vas a estar otra vez con la disposición de integrarte. Ahora, en todos estos espacios, en toda esta organización o en todos estos eventos, se vale también darnos nuestros espacios de descanso. El duelo agota. Físicamente es muy agotador. Entonces tampoco te tienes por qué imponer tareas que en ese momento no puedes resolver, pero estoy hablando de un duelo muy reciente, ¿no? No de un año. Entonces hay que tener nuestros espacios de descanso, de estar a solas o de contactar con la naturaleza, caminar, contactarla con la naturaleza y después otra vez tratar de integrarte al ritmo de estos días. ¿Cómo ves, Lupita? ¿Te parece muy complicado? No, me parece... Por tu carita, te vi, carita de complicación, dije, oh. No, me quedo pensando como la importancia de tener a alguien alrededor, disponible como para comprender un poco más qué te está pasando. No sé, a lo mejor tienes como esta explosión de dolor y me quedo pensando, híjole, qué difícil a lo mejor irte solo a tu cuarto y de repente si ya pasaron esos 5 minutos y tú sientes que no, como tener a alguien cerca, o sea, alguien que te entienda, alguien que se pueda quedar ahí sentado junto a ti a lo mejor, ¿no? Que, no sé, y eso a lo mejor yo lo pienso como familias, a veces no estamos listos. Y a mí me ha pasado, a lo mejor hasta como profesionista, cuando alguien cercano a ti tuvo la pérdida, a veces no sabes qué decir, cuando tú deberías saber qué decir, pero es alguien cercano, entonces eso te turba un poco como pues el juicio a lo mejor de cómo intervenir. Y bueno, estas reflexiones que hacemos justamente ahora creo que nos pueden ayudar como a acompañar mejor a esas personas que si a lo mejor no se pueden incluir, por lo menos acercarse. Sí, que quizá no tenemos que decirles nada, ¿no? Y creo que es esto, no solo es la dosis de familia, es la dosis de sentido de comunidad que, como bien decías, esta época te la da. Y a veces esas personas lo único que necesitan es alguien que esté junto de ellos y les agarre la mano, sin que tengamos que decir nada más, ¿no? Que sientan solamente un poco de empatía, que estamos entendiendo su dolor y que ahí estamos. Y que no son un bicho raro porque no están brindando y sonriendo, porque de verdad a veces es como tendría que... No. Y qué padre que aunque no pueda ahorita, me siento incluido, ¿no? O sea... Claro. Sí, y es importante lo que mencionabas hace rato. Pues con un amigo, ir con un amigo a la reunión. No ir solo, si no es de familia, ir con un amigo y aprender a hablar, aprender a comunicarte y aprender a pedir ayuda. Sí, esas personas, o sea, ahí entra como esta parte de si tengo las suficientes habilidades sociales para tener a alguien cercano que También realmente esa es otra. me entienda. No, porque bueno, también pasa hasta a uno mismo que hay veces que te cuesta trabajo. Yo creo que si ya estás identificando que te estás quedando muy solo y que de verdad no estás contactando con alguien a quien hacerle una señal así como... Yo creo que ese es un momento de pedir ayuda profesional a lo mejor, o sea, como siempre sentir que puedes contactar con alguien. Y si el duelo o tus propias habilidades a lo largo de la vida o lo que sea no te están permitiendo, se puede pedir ayuda. Habemos personas que nos dedicamos justamente a trabajar en eso y se mejora, o sea, esta parte del vínculo, del afecto, no sé, como que me estoy yendo por ahí, pero sí. Pido ayuda. Sí, Sí. Y me llamó mucho la atención ahorita que dices, en el caso de que es un familiar y se me acerca y yo no sé qué decir cuando debería de saber, no es cierto, Lupita,
No tenemos por qué saber todo. Y en el caso del duelo, con que tengas un corazón de verdad sincero y unas orejas del tamaño del mundo, cuando es un familiar, como dices tú, es que se acercan y luego no sé ni qué decirle, no estamos obligados a saber qué decirles. Si amamos a las personas, si comprendemos lo que está pasando, si podemos conectar con ellas en ese momento y validarle su emoción. Oye, ahora que lo mencionas, puede que no quería contactar, puede que a mí me dolió hasta ahorita que lo dices. Efectivamente, puede ser que también a ti te esté haciendo ruido y dices, mejor me hago la que no oí lo que me preguntaste y mejor salud. Inconscientemente. Y seguimos, que siga la fiesta, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que podemos hacer en familia que a lo mejor las personas les gustaría como escuchar, bueno, pero ¿y qué hago, no? Bueno, digo, todas son como sugerencias para hacer en ese momento, pero les digo, los niños son muy creativos. Pero a lo mejor antes de cenar, ya les había dicho, ¿no? Te tomas de las manos, puedes tener, si es la primera Navidad, puedes hasta tener el lugar de la persona que ya no está. Tomarse de las manos y recordar algo, ¿no? Recordar que siempre va a estar con nosotros y que a él le hubiera gustado que siguiéramos como estamos, juntos, celebrando la vida, esos momentos como un pequeño unión como de un las pequeño homenaje, incluirlo de otra forma. Y ya sigues con tu cena, ¿no? Mira, definitivamente yo creo que esta época es época de mucha reflexión. Ojalá las personas se animaran a enfrentar estas fechas navideñas, si es que tienen el temor, y sobre todo reflexionar que la vida sigue y que ellos por alguna razón estamos vivos, y también el aceptar que la vida va cambiando y aceptar que hay que continuar viviendo. Viviendo, no solo sobreviviendo. Yo creo que me encanta esta parte de enfrentarlo y correr el riesgo de hasta disfrutarlo. Sí. Y en esta parte de no sobrevivir y cuando no sabemos cómo vivir, bueno, pues para eso están los profesionales, tanto en la salud mental como en la tanatología, para podernos guiar y orientar hacia todas nuestras emociones que pudieran despertarse en épocas como esta. Claro, aprender a... Sí, aprender a lidiar con esto. Observarlas, expresarlas, lidiar y amigarnos con ellas. Exactamente, esa podría ser la palabra, amigarnos con ellas. Ser pacientes con nosotros mismos, tolerantes con nosotros mismos, amables con nosotros mismos, porque estamos en un periodo, estamos en duelo, en un periodo complejo, ¿no? Difícil, complicado en la cosa emocional. La tristeza está cerca, sí, es normal. No tienes que sufrirlo ni ser algo malo, ¿no? Aceptarlo. Así es. Bueno, les deseo unas felices fiestas. Espero que este coffee break sea útil para ustedes y anímense a contactar con la vida. Sé que es complicado, sé que no es tarea fácil, pero podemos esforzarnos y darnos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos va a pasar toda esta época y lo logramos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en estos 3 programas que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes. Esperamos haberles podido acercar herramientas valiosas para esta época y que se animen a hacer algo diferente, a disfrutar esta época a pesar de todo, a amigarse con las emociones que puedan venir, a compartirlos y a poder recibir esa dosis de familia y de comunidad que para tanto se presta a esta época. Muchas gracias y nos vemos para la siguiente.